El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tomar el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer bastantes versículos porque lo que tendríamos que explicar aquí es cómo la oración calibra a los discípulos, ¿sí? Ellos tenían una mente enfocada en otro lado y el Señor Jesús les dice, bueno, que se queden en Jerusalén, que oren, que busquen el rostro del Señor, y el Espíritu Santo empezó a guiarlos, a llevarlos, a conducirlos para que fueran llenos finalmente del Espíritu Santo de Dios en el capítulo 2, en el día de Pentecostés. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se dan cuenta? Ellos estaban pensando en todavía en un reino político, en un reino un imperio. Todavía les quedaba ese pensamiento que era el que tenían los fariseos, ¿no? Ellos habían esparcido esta idea por todo el pueblo de Israel. Entonces, aún los galileos tenían esto en su cabeza. Y cuando pensaban ya que estaba todo preparado para la invasión, por así decirlo, le preguntaron esto a Jesús. Entonces Jesús le dijo, no te puedo responder esto porque el Padre es el que decide ese tipo de cosas, pero ubíquense ustedes, enfóquense ustedes en buscar al Espíritu Santo, porque serán llenos del poder del Espíritu de Dios. Y entonces predicarán en este lugar, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Acá vemos entonces cómo muchas veces nosotros estamos como desenfocados, ¿no? Como mirando para un lado cuando el Señor está mirando para otro lado. Y ese otro lado tiene que ver con una búsqueda, porque hay una bendición para nosotros, hay un cambio para nosotros. Los discípulos fueron transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Se convirtieron en una persona diferente, completamente diferente, por el poder del Señor. Y esto era lo que el Señor quería para ellos. Sin embargo, ellos tenían la mente dirigida hacia otra parte, hacia otro lugar. Y esto fue de alguna manera corregido por el Señor Jesús. En el versículo 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan. Fíjese, allí ellos se pusieron a morar. Vivían ahí, era un campamento hasta que el Señor derramara su presencia. Subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos se enfocaron ¿en qué? En buscar a Dios, en buscar al Espíritu Santo, para ser llenos del Espíritu Santo, como le había dicho el Señor Jesús. Ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. El propósito del Señor con cada uno de nosotros es que seamos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, no con una medida limitada del Espíritu Santo, no con una escasa medida del Espíritu Santo, sino llenos del Espíritu Santo. La iglesia fue creada para ser llena del Espíritu Santo y conquistar el mundo a través de la llenura del Espíritu Santo en la vida de sus miembros. El Señor quiere hacer eso en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que enfocarnos en esto. Estamos orando y pidiendo muchas cosas
que tienen que ver con este mundo, cuando el Señor quiere que seamos llenos del Espíritu Santo para poder actuar, para poder ser lo que el Señor quiere que nosotros seamos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, voy por el versículo 15, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura de que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Seldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Fíjese, ¿no? La oración lo primero que produjo fue una mirada a la herida que había en ellos. ¿Cuál era la herida? La falta de Judas. Ellos eran 12, pero Judas se había ahorcado, se había matado por causa de lo que había hecho, y ahora quedaban 11. El Señor lo primero que hace cuando nosotros nos ponemos a orar es restaurar las heridas que nosotros tenemos, las puertas abiertas que nosotros tenemos en nuestra vida. Nos conduce el Espíritu Santo a cerrarlas, a sanarlas. Y eso fue lo que pasó. Ellos no podían ser los testigos que debían ser. ¿Por qué? Porque tenían que ser 12. 12 habían sido llamados y 12 tenían que comenzar la tarea. Por eso Pedro fue levantado por el Espíritu Santo teniendo esta revelación. Necesitamos la sanidad, necesitamos ser sanos. Y esto es justamente lo que nosotros tenemos que pensar. Nosotros necesitamos ser sanos en nuestro corazón, necesitamos ser sanos de todas las heridas que haya allí por tantas situaciones, conflictos, desavenencias, todo aquello que nos pueda provocar alguna herida, algún daño en nuestro espíritu. Tenemos que justamente ir al Señor para que el Señor con su amor nos vaya sanando. Nos vaya sanando, y hasta que seamos completamente sanos, hasta que nuestra vida sea completamente restaurada, porque eso fue lo que pasó, ¿sí? Es necesario, decía, ¿no?, que levantemos a uno que estuvo con nosotros desde el comienzo. Versículo 23, señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Cuando terminaron de sanar, cuando terminaron ellos de ubicar las personas para formar el ministerio completo, los 12 apóstoles, dice el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, ellos siguieron orando, siguieron unánimes orando, buscando el rostro del Señor, hasta que llegó el día en que Dios iba a derramar de su Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, sí, pero esto ya era desde el versículo 14 del capítulo 1, que estaban unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al Señor. Bueno, el Señor, luego de calibrar a estos discípulos que estaban pensando en otra cosa, los llevó a buscar el rostro del Señor. Buscando el rostro del Señor, se dieron cuenta que necesitaban sanar la herida del ministerio por la caída de Judas.
la sanaron y siguieron buscando el rostro del Señor, sanos ahora. Entonces estaban listos y preparados para ser llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra que vino un viento recio, un viento fuerte sobre todo el lugar donde ellos estaban y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es como que Dios sopló sobre ellos, sopló su Espíritu sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo del Señor. Cuando nosotros lo leemos acá, todo este pasaje, nos damos cuenta que fue sencillo, que no fue difícil, que fue algo que el Señor tenía preparado de antemano. Y la llenura del Espíritu Santo no es algo difícil, no es algo complicado. Solamente nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Tenemos que dejarnos llevar por Él. Porque esto, la mirada que tenemos fue algo sencillo. El Señor los corrigió, el Señor los sanó, el Señor los llenó. Y así quiere hacer lo mismo con nosotros. Nos quiere corregir, nos quiere sanar y nos quiere llenar. ¿Para qué? Para que seamos testigos, para que prediquemos su palabra y también para que disfrutemos de esa llenura del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo nos hace completamente diferentes. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Señor, ayúdanos a entender que la llenura del Espíritu Santo no es algo complicado, sino que si nos dejamos guiar por tu Espíritu, Señor, tú lo vas a hacer en cada uno de nosotros, nos vas a llenar, Señor, nos vas a hacer de nosotros testigos poderosos que van a predicar tu palabra a donde tú nos envíes, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.